Vamos en esta clase a mirar análisis de política de salud, tanto las diferentes enfoques con respecto a análisis, teorías, modelos conceptuales, y también veremos algunos ejemplos concretos de cómo se aplican estos análisis en algunas políticas, y además un par de tareas que deben desarrollar durante este módulo. El análisis de política tiene como característica ser un enfoque o ser una disciplina multidisciplinaria que ha recogido experiencias y ha recogido herramientas de diferentes disciplinas como la economía, la ciencia política, las ciencias sociales, la salud pública, y hace análisis tanto de el diseño como la implementación, así como los resultados de las políticas. Análisis se pueden hacer de manera retrospectiva. Hoy en día también se está utilizando análisis prospectivos, mirando un poco a través de modelación la pregunta de qué pasaría si. Debemos tener en cuenta como el ambiente que se mueve en términos de análisis de política, que ha venido cambiando. En los 80 se centraba mucho en análisis de los gobiernos o de los grupos de interés, por ejemplo la industria farmacéutica, y un poco la idea era analizar qué decían, qué proponían, qué estaban haciendo y cuáles eran sus resultados. Luego se ha venido introduciendo la importancia de analizar también organizaciones privadas o organizaciones sin ánimo de lucro, porque en algunos problemas de salud pública tienen un rol muy importante, ¿sí? Fundaciones tan importantes como Bill Gates, Melinda and Bill Gates Foundation, pues realmente plantean un efecto o es un actor importante, así como el Fondo Global, en temas como el SIDA, la tuberculosis o la malaria. Lo otro a tener en cuenta es que los análisis ya no deben centrarse solamente en lo que un grupo o una organización se propone hacer y cree que realizó, pero hay que hacer análisis mucho más amplios, nacionales o inclusive internacionales. Cada vez el fenómeno de globalización hace que algo internacional como mercados pueda influir mucho en eventos locales y viceversa. Algo local, como puede ser una epidemia de ébola, hoy en día se convierte en un evento internacional. También hay que tener en cuenta que el análisis no debe restringirse a quien tiene el poder. Hoy en día es importante y se ha venido haciendo análisis más, no solo top-down, pero mirando las opiniones, las creencias, las actitudes de grupos y de la sociedad civil o individuos, porque esto es un elemento clave también para el análisis de políticas. Existen diferentes tensiones cuando se hacen estos análisis. Una de ellas es que en general las políticas tienen un enfoque a mediano largo término. La política no se lanza para un par de años, sino 10, 20 años, pero los políticos, y en esto cabe diferenciar dos conceptos que en inglés tienen traducciones diferentes: policy and politics. Y la policy es la política como tal, los objetivos, las prioridades establecidas, las decisiones tomadas, mientras que politics es más el poder y la distribución de poder, la participación en entes, sobre todo gubernamentales. Y en este tema del poder, como lo veíamos en la primera clase, todavía hay muchos debates de qué es el poder, si el poder es solamente lo establecido a nivel de las instituciones o existen otra serie de poderes, por ejemplo el poder de los medios de comunicación, que en un determinado pueden inclusive derrocar un presidente. Hay algunos
hechos que son importantes a tener en cuenta, problemas que existen en análisis de política. Uno de ellos es que en general se hacen análisis con pocos modelos conceptuales, o por lo menos no se presentan o no se expresan estos modelos, lo que hace que los análisis queden con frecuencia en descripciones o en hechos anecdóticos, sino en análisis con una metodología clara. Lo otro es que se centra mucho en estudio de casos, que tiene un papel importante, pero no debe ser la única metodología para hacer estos análisis. En su mayoría se realizan en países de altos ingresos, con la dificultad que luego se implementan o se considera que pueden ser retomados en países de medianos bajos ingresos, sin tener en cuenta los contextos, las diferentes localizaciones, las diferentes culturas, los tiempos en los que se aplican estas políticas. Muchos de los análisis que se hacen con unos periodos cortos, 2, 3 años, por lo general duran los proyectos, o 4 que duran los gobiernos, mientras que un análisis de política requiere por lo menos 10 años para poder tener suficiente información. Un ejemplo de esto es el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, una de las organizaciones más importantes en términos de la lucha contra estas 3 enfermedades, que invierte cifras superiores a los $1.000 millones en proyectos en estos temas tan importantes. Y esta organización, que comienza como una iniciativa privada, pues quería evaluar en 2003, o sea, en sus inicios ya quería evaluar resultados, y pues los evaluadores, la conclusión final es que pues no era posible. Hoy en día, luego ya de casi 15 años de funcionamiento, se comienzan a ver evaluaciones mucho más claras del Fondo Global, que han llevado a cambios sustanciales de la manera en que enfocan su trabajo. Por ejemplo, han incluido un componente de sistemas de salud, de fortalecimiento de los sistemas de salud, e igualmente han descubierto que sus análisis se centraban en ver el cumplimiento de metas en los proyectos financiados por el Fondo Global, pero no entender el contexto ni entender qué pasaba con toda la problemática en un país o en una región, lo que llevaba a una interpretación muy limitada o un análisis muy limitado de su trabajo. Hay que tener en cuenta que estos análisis por lo general los realizan pues los mismos actores, o estos actores contratan de manera externa, pero financiado por ellos mismos, estos análisis, lo que marca una dificultad en términos de la neutralidad. ¿Sí? Hay evaluaciones claramente establecidas o planteadas para demostrar que un programa, una política funciona, y evaluaciones que inversamente ya lo que se solicita es que se demuestre que lo que hizo, por ejemplo, el gobierno anterior era un desastre, y este tipo de evaluaciones generan un problema del posicionamiento de los evaluadores. Inclusive las universidades, que se podía considerar un ente más independiente, pues en ocasiones pues están, digamos, vistas como representantes o con una opinión, en este caso de tipo político. Por ejemplo, pues una universidad privada se esperará que defienda más las inversiones privadas en el sector público que una universidad pública. Y como esto hay el posicionamiento debido a clase social, género, etnicidad, profesión, la manera en que enfoca una evaluación un médico es muy distinta al enfoque de un economista. Tenemos como primer elemento importante metodológico los marcos conceptuales. Los marcos conceptuales
Básicamente lo que identifican son los componentes, los elementos, y en algunos casos la relación entre esos elementos dentro de una teoría que inicialmente fue desarrollada por Ostrom en 2007. Sin embargo, esto no son relaciones de tipo causal o explicativa, simplemente se plantean como los diferentes componentes o elementos que están. También hay modelos que lo que hacen, conceptuales, que lo que plantean es un análisis más en términos de el momento, de la etapa, si se está en un momento de definir la agenda o de formulación, de implementación o de evaluación de una política. El triángulo de la política es uno de los modelos más utilizados, fue propuesto por Ward y Gilson en el 94, y básicamente lo que plantea de manera simplista pero útil es que se debe hacer un análisis de contexto, en qué situación, qué población, con qué características, en qué momento histórico se está planteando esta política, un contenido, ¿sí? ¿Qué dice la política? ¿Qué tan coherente es, por ejemplo, entre el objetivo planteado y el articulado de un decreto o las acciones propuestas? El proceso, que aquí es cómo se ha desarrollado, quién se ha aliado con quién ha estado en contra, qué pasos ha tenido, qué dificultades ha tenido, y los actores. En eso, tanto individuos, grupos y organizaciones son analizados en este triángulo de la política. Hay que ser cuidadosos porque, de todas maneras, el hecho de dividir contexto, procesos, contenidos, e inclusive individuos y colectivos, no quiere decir que no haya una interacción permanente entre ellos. En ese sentido, una política que puede ser, digamos, muy útil o de mucha aceptación en un momento determinado, por ejemplo, una política de planificación familiar, en otro momento histórico, en el caso concreto de Estados Unidos hoy en día, pues la política ha cambiado, el gobierno ha cambiado y el discurso es más hacia la abstinencia, no tanto hacia la planificación. Esto lleva a que el contexto influye mucho en todos estos elementos, pero por ejemplo los procesos también. O sea, un error en la manera en que se desarrolla un escándalo, por ejemplo, en los medios con respecto a las razones por las cuales se está proponiendo una política, puede llevar a su nueva aplicación como tal. Existen otro tipo de análisis que van más en modelos de análisis de redes. Las redes como tal lo que plantean es el acceso a un medicamento por parte de un niño, el acceso a un medicamento de alto costo para un asma o para epilepsia, pues involucra a la familia, pero no solo a la familia, eso involucra también a los servicios de salud, involucra la industria farmacéutica, involucra el sector educativo, etcétera. Y entonces el análisis que se hace aquí es más un análisis de redes. En esto también pues ha jugado un papel importante redes como Facebook, y en eso se hacen análisis, por ejemplo, de epidemia a través de información que las personas comparten en estas redes. Los marcos conceptuales de sistemas de salud ha sido uno de las áreas donde hay más propuestas y más marcos conceptuales, y esto pues refleja también el hecho de que no hay un acuerdo de cuál es el ideal. Existen marcos como los de Evans, que estaban más orientados a mirar los actores, prestadores, aseguradores, gobierno, industria farmacéutica, y ver un poco su comportamiento con respecto al sistema. Existen otros como los de Hurst, más centrados en flujos de recursos y la manera en que se paga como un elemento clave. La OMS hizo un ejercicio en el 2000 muy interesante
para hacer un análisis más de la eficiencia, los resultados de performance de los sistemas de salud. Sin embargo, 15 años después no lo he vuelto a repetir porque tuvo muchas críticas. El Banco Mundial lo que ha planteado es un sistema de botones, ¿sí? Donde está el botón de financiamiento, el botón de prestación, el botón de comportamiento, y en esos botones pues la idea, el concepto antiguo para las radios era que se podía ir sintonizando mejor cada uno de estos botones. Luego la Organización Mundial de la Salud ha planteado más unos bloques y ha venido evolucionando en esos bloques. Entonces también hay un bloque de gobierno, de prestación, de insumos, talento humano, bloques y estos bloques se plantean además de una línea de resultados. Estos resultados se han visto tanto en los procesos como en lo que se llaman los outcomes, como mortalidad, morbilidad, pero también se ha venido agregando otro componente importante y es la satisfacción. No siempre que un sistema tenga buenos resultados, en términos de mortalidad, por ejemplo, cuenta con una satisfacción de sus usuarios. La OMS hoy en día promueve este análisis que puede considerarse simplista, pero de nuevo es muy útil, donde se mide cuánta población, sobre todo para el acceso universal, cuánta población y a quiénes está cubierto, a los pobres, a la población con más ingresos, a la población rural, a la urbana, luego con qué servicios, porque se puede decir cubrimos a toda la población, pero solo con vacunas, y cuál es el costo de esos servicios, de tal manera que hay una interacción. Entre más servicios se presten, pues es posible que no se pueda cubrir toda la población. Entre el costo sea más alto, pues igualmente la población, el número de personas y los servicios con los que se cubren también cambiaría. Además de los marcos conceptuales, se ha venido planteando una serie de teorías con respecto para el análisis de políticas. Una es la de multiple streams o múltiples caminos o fuentes, que básicamente lo que plantea es que el análisis no debe hacerse solamente frente a un problema específico, sino que hay que mirar todas sus interacciones. Por ejemplo, cuando surge el VIH, se planteaba como una problemática, digamos, aparte. Luego se ha visto que la coinfección con la tuberculosis es muy importante y por lo tanto ambos hoy en día se deben analizar ambas problemáticas de manera conjunta, inclusive con respecto a otros temas como enfermedades crónicas, convirtiéndose el VIH más en una enfermedad crónica que aguda mortal. Existe una teoría de Baumgartner que básicamente lo que sustenta es que hay una tendencia al equilibrio, hay una resistencia al cambio, pero hay momentos, hay big bangs, momentos de cambio importante que hay que aprovecharlos, y un ejemplo interesante ha sido el de la política antitabaco. Desde los 60s, inclusive 50s, habían salido estudios que demostraban un efecto importante del tabaco en la salud de la población. Sin embargo, tomó mucho tiempo antes de que estos estudios fueran aceptados mundialmente y sobre todo que los gobiernos se contradijeran un poco la gran presión de la industria tabacalera para comenzar a tomar acciones con respecto al tabaco. Las políticas también, como mencionábamos, se ha planteado muy en el concepto de top-down. Sin embargo, hoy en día hay que mirar bottom-up, o sea, hay que hacer análisis también no solo de las élites, pero también de las comunidades o de la sociedad civil. Las metodologías más utilizadas para análisis de política incluyen los estudios de casos. Esto es un análisis en profundidad de un hecho concreto, un hecho real. Estos estudios de casos
pues permiten comparar, permiten ver resultados, permiten ver también aprender de los errores. Sin embargo, pues quedan limitados por lo general a un contexto específico y a un momento determinado. Nosotros realizamos un análisis sobre la reforma al sistema de salud que fue propuesta en el 2013 y mirando las opiniones y los cambios de opinión luego de un año entre los diferentes actores, incluido el gobierno, la sociedad civil, los prestadores, las aseguradoras, los usuarios y los medios de comunicación, lo que pudimos ver es que luego de un año de debate, de gran debate sobre esta reforma, el gobierno se quedó solo en la defensa y fue una de las razones por las cuales la reforma nunca se implementó. Otros ejemplos de estudio de casos los retomamos de Reich en el 98, que planteó un análisis sobre el praziquantel, un medicamento utilizado para esquistosomiasis, medicamento pues, que la industria farmacéutica no tenía interés en producir porque básicamente era para una enfermedad que afectaba a población de muy bajos recursos que no podría pagar el costo de estos medicamentos, o un costo alto por estos medicamentos, y por lo tanto pues había que hacer un análisis de los diferentes actores involucrados para poder plantear acciones que permitieran, que han permitido que este medicamento se continúe produciendo. Lo mismo para otras enfermedades, como enfermedad del sueño, enfermedad de Chagas, etc. Está un poco esta misma situación. Tenemos en los análisis de actores como otra herramienta muy útil. Estos análisis se pueden hacer como actores individuales o de grupo o de organizaciones, y allí es importante no solamente analizar o entrevistar a los representantes de estos actores, sino con frecuencia a las comunidades directamente o a las participantes de organizaciones. Y además este análisis no solo plantea cómo ven los actores una problemática y cómo proponen la política y cuál es su opinión con respecto a una política, pero el poder que consideran que ellos mismos tienen y que otros actores tienen en este mismo proceso. Realizamos un análisis sobre cómo veían, en este caso, el poder de los diferentes actores con respecto al sistema de salud colombiano. Lo que veíamos es que se le daba un poder bastante alto, muy importante a las aseguradoras, a la industria farmacéutica y en un tercer nivel al Ministerio de Salud. Lógicamente, cuando se consultaba a las aseguradoras y a la industria farmacéutica, su opinión era contraria, sobre todo las aseguradoras no consideraban que tuvieran un gran poder en el sistema de salud, pero cuando se consultaba a todos los otros actores, sí se veía que las aseguradoras tenían un gran poder decisorio en el sistema. Existen métodos cuasi experimentales. Lo que se busca con estos métodos es mirar un grupo de control, un grupo de tratamiento. No son métodos aleatorios, pero sí permiten comparar grupos y comportamientos. Entre ellos, por ejemplo, hay un trabajo hecho en Perú de reducción de la mortalidad materna, donde diferentes acciones fueron tomadas en un grupo de intervención para su reducción y se comparó con un grupo de control. También se pueden hacer análisis de un antes y un después. Este es un análisis en El Salvador sobre cáncer cérvico-uterino, y pues se tomaron unos indicadores como el número de mujeres examinadas, el número de muestras insatisfactorias, el tiempo de envío a la clínica, el tiempo de paso entre una prueba positiva y una colposcopia, encontrando una mejora importante en cada uno de estos indicadores. También los métodos cualitativos han venido a reforzar muchos de los análisis, especialmente en temas más de tipo social
o que tienen un componente de opinión importante. Un ejemplo es la política con respecto al aborto, que en muchos países genera grandes debates, no solo de tipo técnico, pero también ético y en algunos casos moral, y en ese sentido pues hay que recoger la opinión y la percepción de las personas. Vamos a hacer una primera pausa en la presentación y vamos a escribir un ejemplo de políticas que pudieran evaluarse con un estudio de caso, con un análisis de actores, con un cuasi experimento o con un estudio cualitativo. La idea simplemente es listar estas opciones metodológicas y plantear este podría ser el tipo de política y de esta manera se podría hacer. Es un párrafo por cada una de las metodologías. Lo enviamos en este mismo, cuando lo terminen ahorita mismo, a mi correo overnal@uniandes.edu.co y luego pueden continuar el video. Buena suerte. Si miramos algunas experiencias en América Latina, existen sistemas de monitoreo y de seguimiento de políticas. Entre ellos, pues hay algunos más tipo predominantemente político, como el SINACID de Nicaragua, el CINE en Costa Rica o Sinergia en Colombia, otros más predominantemente económicos, de análisis de tipo económico, como puede ser el CED en México. Hay algunos mixtos, como el PPA de Brasil, y hay algunos más con un enfoque social, como puede ser programas sociales en México. También hay organizaciones que parte de su mandato es hacer evaluaciones, las hacen o con sus propios equipos o contratan equipos, entre ellos el Banco Mundial, FIDA, que es de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, Preval, y básicamente son organizaciones internacionales que hacen análisis sobre todo ex post. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el resultado de diferentes tipos de política? Entre ellos, el BID financió un gran análisis hacia el 2008-2010 sobre el sistema de salud colombiano. Pero también existen organizaciones no estatales o fundaciones que hacen este tipo de análisis y entre ellas está el CLAD, RELAC, ILPES, y estos análisis son interesantes porque son más independientes y además de ello, en general, buscan hacer análisis de tipo regional, pero también en algunos casos se hacen análisis nacionales o inclusive locales de implementación de política. Vamos a continuar o a terminar con una segunda tarea, y es que realice un análisis de política teniendo en cuenta el triángulo de la política. En el SICUA Plus va a encontrar los archivos con la clase, el video y la presentación. Todo esto se debe ver antes del 28 de enero. Luego se debe leer los artículos, el artículo en español o en inglés del triángulo de la política, realizar el análisis para la política de salud que ha escogido en la primera clase y escribir un pequeño documento, 5 o 6 páginas, incluida la bibliografía, que debe ser colgado en un foro que vamos a comenzar la semana próxima y que estará habilitado hasta el 4 de febrero. Buena suerte.